Bienvenidos a un nuevo video de Tutos Mathfis, un canal de matemática y física. En esta ocasión vamos a ver algunos ejercicios que salen en el segundo parcial del laboratorio de física básica. Aquí tenemos un usuario, el cual recibió su segundo parcial, elaborado por mí. Aquí obtuvimos 19 puntos en base a 20. Aquí estaremos viendo cómo realizar estos ejercicios en caso de que a usted le salga ese mismo ejercicio o ese mismo examen, perdón. Aquí en la primera parte, en la pregunta número 1, es un examen de 20 preguntas. La 1 dice que un cuerpo de masa 111 gramos se le aplica una fuerza F, la cual le produce una aceleración de 9 centímetros sobre segundo cuadrado. Nos preguntan aquí cuál es el módulo de la fuerza. Aquí en este caso, como ustedes saben, es sencillo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí tenemos la masa y tenemos la aceleración. Simplemente multiplicando estos dos valores nos daría 999 DINA. En la pregunta 2 nos dice: determine la densidad de un objeto cuya masa es 169 gramos y ocupa un volumen de 20.9 centímetros cúbicos. Esta densidad se calcula dividiendo la masa del objeto sobre el volumen. Y al dividirla entonces, en este caso nos dio 8.1. Al dividir 169 entre 20.9 nos da 8.1. La pregunta 3 es una pregunta teórica. Nos dice que se define como el tiempo que tarda un evento en repetirse. Eso es el período. La pregunta 4 nos dice que un carro se mueve en línea recta cambiando su velocidad de 14 a 32 metros por segundo en un intervalo de tiempo de 4.7 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Aquí lo que hacemos es que, en primer lugar, restamos la velocidad final a la inicial y luego lo que nos quede de esta resta, es decir, la mayor menos la menor, que es la final menos la inicial, lo dividimos entre 4.7 y esa sería su aceleración. En este caso nos dio igual a 3.8. La pregunta número 5 dice que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, cuando la masa es constante, ¿qué forma tiene el gráfico F sub n igual a F de A? El gráfico es una recta que sale del origen. Número 6 dice que para medir el volumen de un cuerpo irregular utilizamos, la respuesta es una probeta, ya que un cuerpo irregular es un cuerpo que no tiene una forma definida, como vamos a poner el caso de una piedra, que es un cuerpo irregular, no es un círculo, no es una esfera. Entonces se utiliza una probeta para medir su volumen. La número 7 dice que un péndulo simple realiza un valor igual a 13 oscilaciones en un tiempo de 67.6 segundos. ¿Cuál es el valor del periodo? Para calcular el periodo se divide el tiempo entre el número de oscilaciones, es decir, 67.6 entre 13. Eso nos va a dar 5.2 segundos. La pregunta número 8, bastante larga, dice que tomando en cuenta el experimento número 6 sobre los dos carros que chocan, si la cantidad de movimiento inicial es de 8 gramos por centímetro sobre segundos y la del carrito 2 es de 20 gramos por centímetro sobre segundo,
y luego del choque la cantidad de movimiento del carro es de 15 gramos centímetros por segundo. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del carrito 1? Aquí lo que yo hice fue que aplicando la fórmula de que la cantidad de movimiento inicial antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Es decir, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por la velocidad 2 es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Esto en sí se puede representar como la cantidad de movimiento. Es decir, masa 1 por velocidad 1 es P1 antes del choque. Y masa 2 por velocidad 2, eso es P2, pero también antes del choque. Al igual con los anteriores. Entonces, me están preguntando la del carrito 1, es decir, P1, pero después del choque, del otro lado de la ecuación. Entonces, esa es la que tengo que despejar, porque ya tengo 3. Al despejar esa, entonces dejo P1 más P2 antes del choque dividido entre P2 después del choque. Y eso, al dividirlo, me va a dar igual a 13 gramos centímetros sobre segundo. El ejercicio número 9 dice que si una partícula se mueve en línea recta y en una sola dirección y el módulo de la velocidad disminuye, el movimiento el cual describe la partícula sería movimiento rectilíneo uniformemente retardado, que eso significa esta sigla, ya que su velocidad disminuye. Acelerado es este y este es retardado. Aquí me están dando una gráfica. Dice que el gráfico anterior representa el movimiento de una partícula con MRV, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es el valor del desplazamiento de la partícula entre 0 y 6? Entre T0 y T6 segundos. Esto, generalmente cuando te piden calcular el desplazamiento y te dan una forma, una figura, es decir, que una línea que forma una figura, lo ideal es calcular el área de esa figura, porque el buscar en cada tramo es más difícil. Por lo tanto, si tú calculas el área de la figura, sería más fácil. Como esto es un trapecio, aquí vemos que esta sería la base menor de 20, la base mayor de 50 y la altura que sería esta, 6. Entonces con esos valores ya usted calcularía el área. Cuando yo lo calculé me dio 210 metros. ¿Qué relación existe entre la masa y el módulo de aceleración cuando la fuerza neta es constante? La relación que existe es de proporcionalidad inversa. Es una pregunta teórica. Dice la otra, si M es la masa de una sustancia y B su volumen, ¿qué cantidad física corresponde a la pendiente del gráfico? M igual a F de B. Esto sería para calcular la densidad. Dice otra, ¿qué cantidad física se obtiene al calcular el área obtenida bajo el gráfico B de F? Aquí yo puse la aceleración. Me parece que es aquí yo creo que es el desplazamiento. Yo puse la aceleración. Ajá, míralo aquí, desplazamiento. Número 14 dice, ¿qué cantidad física se obtiene al calcular la pendiente del gráfico B sub F? Entonces aquí me sale que es la aceleración.
porque es muy diferente el área bajo el gráfico y la pendiente del gráfico. La pendiente sí me representa la aceleración. La 15, esto es un problema. Se han tomado las medidas de posición y tiempo del carrito del experimento 5 y se han registrado en la tabla. Eso es sencillo. Me están pidiendo el desplazamiento, aunque me den tiempo, no tiene nada que ver con... Lo que se hace es que se calcula el desplazamiento, que es distancia final menos la inicial. Por ejemplo, aquí 0.9 menos 0.47. Esto me da 0.43. Dice que mientras no actúe alguna fuerza sobre un cuerpo, este tendrá un movimiento rectilíneo uniforme o en estado de reposo. Este enunciado se corresponde a la primera ley de Newton. 17 dice, un objeto cuya masa es de 12 gramos se mueve con velocidad de 26 centímetros sobre segundo. ¿Cuál es la cantidad de movimiento lineal? Pero también es fácil, como sabemos la cantidad de movimiento lineal, P se calcula como P es igual a la masa 1 por velocidad 1, o masa por velocidad. Entonces multiplicamos estos dos valores y nos da igual a 312 gramos, centímetros sobre segundos. 18 dice que un cilindro de masa 224 gramos tiene un diámetro 5.2 centímetros y una altura 16.9 centímetros. ¿Cuál es su densidad? Bueno, para calcular la densidad, en este caso, la densidad es igual a masa sobre volumen, pero no tengo el volumen. En primer lugar, calculo el volumen. El volumen, como en este caso me están dando que es un cilindro, el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, tengo la altura y tengo el diámetro. Entonces, tengo que obtener de acá el radio. 5.2 lo divido entre 2. Esto sería mi radio. Lo multiplico por lo elevo al cuadrado. Lo multiplico por el pi y por la altura. Cuando me den esto, entonces ya tengo el volumen. Entonces, para calcular la densidad sería ya dividir la masa entre ese volumen que encontré y me debería de dar 0.6 gramos centímetros cúbicos. La 19 dice que es el cambio de posición de una partícula. Esto es obviamente el desplazamiento. Y por último, la 20 dice que es una cantidad física vectorial que se obtiene al multiplicar la masa por la velocidad. Como dije anteriormente, masa por velocidad es igual a la cantidad de movimiento lineal. Esto sería todo por este examen. Esto fue lo que me salió en este examen de este profesor correspondiente al segundo parcial. Les invito a suscribirse a mi canal. No olviden activar la campanita para que puedan recibir mis próximos videos. No olviden entrar a mi canal en la parte de comunidad. Ahí yo puse varias preguntas para que puedan también responderlas.